la reunión del pueblo de Dios en su segunda venida. Versículo 27. Y entonces enviará a los ángeles y reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. A través de toda la historia de la iglesia, y yo quiero recalcar eso, a través de toda la historia de la iglesia hasta el siglo XIX, los creyentes habían creído prácticamente en unanimidad que el Señor Jesucristo habría de regresar una sola vez a la tierra, y que en ese momento la iglesia sería arrebatada para encontrarse con su Señor. Repito, esa había sido la creencia de la iglesia a través de toda su historia. Pero en el siglo XIX surgió una creencia nueva que luego vendría a ser muy popular debido a la proliferación de una Biblia anotada por un abogado y pastor llamado Ciro Ingerson Scofield, publicada en el año 1909, y que sostenía la postura de una venida de Cristo en dos partes: una secreta antes del inicio de una tribulación que, según esta creencia, duraría 7 años, y una pública inmediatamente después de esa tribulación. En esa primera parte de la segunda venida, la parte secreta, la iglesia sería arrebatada para no pasar por la gran tribulación, mientras que en la segunda etapa de la segunda venida habría de ocurrir todo lo que hemos estudiado hoy en el discurso del Monte de los Olivos. Según esta posición teológica, conocida como rapto pretribulacional, los elegidos de los que se habla en el versículo 27 son los judíos que supuestamente se van a convertir durante ese periodo de tribulación. Esta creencia ha venido a ser tan popular que incluso ya se han filmado varias películas con este tema. Hollywood siempre trata de sacarle partido a las cosas sensacionalistas. Una de esas películas se filmó en el año 2015, titulada Dejados Atrás, protagonizada nada más y nada menos que por Nicolas Cage, un actor de Hollywood sumamente conocido. Ahora, de nuevo quiero volver a decir lo que decía al principio. Mis hermanos, yo no quiero generar controversias innecesarias con este mensaje, y mucho menos ser ofensivo con todos aquellos que creen en una segunda venida en dos etapas y en un rapto pre-tribulacional. De hecho, nosotros mismos venimos de esa tradición. Eso creía nuestra iglesia hace muchos años atrás, porque eso fue lo que aprendimos en la iglesia donde conocimos al Señor hace 40 años. Sin embargo, creemos que la evidencia del Nuevo Testamento apunta hacia la segunda venida como un solo evento en el que la iglesia, formada por judíos y gentiles que han creído en Cristo, saldrán al encuentro de su Señor, mientras que los incrédulos recibirán juicio y condenación. Yo les decía al principio, por favor, sopesen los argumentos bíblicos sin prejuicios. Una doctrina no es falsa por ser novedosa, de la misma manera que una doctrina no es verdadera por ser antigua. Una doctrina es verdadera por ser bíblica.
Ahora, cuando hay una doctrina que sale nueva, y esta doctrina del rapto pretribulacional es relativamente nueva, nosotros tenemos que preguntarnos, ¿realmente durante 19 siglos nadie en la iglesia vio esto? Hermanos, ¿qué nos enseña la Biblia? Bueno, yo quiero, por favor, que vayan conmigo en sus Biblias a varios textos bíblicos. Quiero ser tranquilo, lento, quiero que lo veamos. Yo sé que este estudio ha sido muy, ¿cómo puedo decirlo? Muy académico. Pero es que hace mucho que no hablamos de este tema. Y yo necesito que ustedes lo vean. Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Recuerden lo que estoy tratando de demostrar. Estoy tratando de demostrar que Cristo viene una sola vez, por segunda vez. Y que es en esa segunda venida que la iglesia será arrebatada y los impíos serán destruidos. En Mateo, capítulo 13, el Señor está explicando a los discípulos la parábola de la cizaña y el trigo. Escuchen la interpretación de Jesús, versículo 37. Respondiendo él les dijo, porque los discípulos le dijeron: Señor, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, no la iglesia. Yo no sé cuántas veces yo he oído personas diciendo: en la iglesia hay trigo y hay cizaña. Y es verdad que en la iglesia a veces hay trigo y hay cizaña, pero este pasaje no está hablando de eso. Este pasaje está hablando de que a pesar de que Cristo ya inauguró su reino cuando vino la primera vez, murió en una cruz, ascendió a los cielos y se sentó a la diestra del Padre, Él ya está reinando. Ese reino ya fue inaugurado, pero no ha sido aún consumado. Y es por eso que todavía en su reino hay cizaña. Dice: el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Las cizañas son los hijos del maligno. Y el enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo. Y los segadores son los ángeles. Mateo 24, Marcos 13. Por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será en el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo, a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Mis hermanos, ¿cuándo sucederá eso? En el fin del mundo, cuando nuestro Señor Jesucristo regrese en gloria. Los malos serán recogidos de su reino, y los justos también serán recogidos por los ángeles del cielo, para reinar con Cristo por los siglos de los siglos. Primera Tesalonicenses capítulo 4. Primera Tesalonicenses capítulo 4. Alguien publicó un video por ahí diciendo que yo no creía en el arrebatamiento. Y hasta hereje me llamaron. Bueno, aprovecho para decir: yo creo en el arrebatamiento de la iglesia. Lo que yo no creo es en un arrebatamiento pretribulacional, pero yo creo en el arrebatamiento de la iglesia porque la Biblia lo dice. Ahora, ¿cuándo sucederá este arrebatamiento? Vean una vez más conmigo.
Primera Tesalonicenses 4:13, pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre, no en el aire, sino con el Señor. Por tanto, confortaos unos a otros con estas palabras. Sí, yo sé que ya se acabó el capítulo 4, pero recuerden que la Biblia no se escribió en capítulos, así que sigamos leyendo. Ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas de cuando eso va a ocurrir, no tenéis necesidad de que os escriba nada, pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche. ¿Recuerdan el día del Señor del que habló Pedro? El día del Señor vendrá como un ladrón en la noche, que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente como dolores de parto a una mujer que está encinta, y no escaparán. Mis hermanos, cuando yo leo este texto en su contexto, yo no veo una venida pretribulacional 7 años en secreto y luego una venida pública 7 años más tarde en la que los malos serán destruidos. Pablo está hablando aquí de un día del Señor en el que Cristo viene, los muertos resucitan, los creyentes son arrebatados y los impíos son destruidos. Segunda Tesalónica, capítulo 1. Para mí es importante, hermano, que ustedes lo vean. Así que yo me voy a tomar mi tiempo. Segunda Tesalonicenses capítulo 1, versículo 6. Porque después de todo es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que os afligen y daros alivio a vosotros que sois afligidos, y también a nosotros cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego. ¿Ven ustedes, hermanos? Jesús viene y dice Pablo, Él le dará alivio a los creyentes y los impíos serán destruidos. Versículo 8. Dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesús, estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Cuándo? Cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído. ¿Dos venidas o una sola? Dice, el día que el Señor venga, los impíos serán destruidos y Él será admirado por sus santos, aquellos que han creído. Pero no se detiene allí, capítulo 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, de paso el verbo, la palabra que se usa allí, reunión, tiene la misma raíz que la que usa Cristo en Marcos 13, cuando dice que los ángeles reunirán a sus escogidos. Se está hablando aquí del arrebatamiento. Dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él. ¿Cuál es la teoría del rapto pretribulacional? Viene Cristo en secreto, se lleva a su iglesia y el anticristo comienza a perseguir a los creyentes. 7 años más tarde viene el Señor. ¿Pero es eso lo que enseña este texto? Vean conmigo de nuevo. Con respecto a la venida
de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Pablo dice, Cristo no vendrá hasta que eso suceda. Y dice en el versículo 8, y entonces será revelado ese inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Vuelvo y repito, mis hermanos, no quiero ofender a los que han creído y creen en una venida de Cristo en dos etapas y en un rapto pretribulacional, pero mis hermanos, lo que yo veo en la Biblia, en el Nuevo Testamento, es que Cristo viene una sola vez. Los suyos serán arrebatados y vienen con Cristo a una tierra nueva y a un cielo nuevo, cuando ya los impíos hayan sido completamente destruidos. Esto encaja perfectamente con la enseñanza del Señor en el discurso del Monte de los Olivos. Cuando nuestro Señor y Salvador regrese en gloria, Él enviará a sus ángeles para que recoja su trigo en el granero y la paja sea quemada en un fuego que nunca se apagará. Ahora, yo no quisiera, mis hermanos, que la parte controversial de este mensaje desvíe nuestra atención del hecho de que estamos a la espera del regreso de nuestro bendito Señor y Salvador. En eso estamos de acuerdo, ¿verdad? Dice el pastor Albert Martin acerca de este capítulo: lo que es más importante en este capítulo está claro: Cristo viene. Y lo que está claro debe dominar nuestros pensamientos. Mis hermanos, Cristo viene. Por más que el mundo se burle de esa expresión, como dice Pedro en su segunda carta, el día llegará cuando los cielos se estremecerán y todos verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes con poder y gran gloria. Y así como se cumplieron al pie de la letra cientos de profecías que anunciaban la primera venida de Cristo, mis hermanos, así podemos tener completa certeza de que Él regresará por segunda vez para ser admirado entre todos los que han creído, como dice Pablo. Mis hermanos, esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra esperanza, que algún día estaremos físicamente con nuestro Señor y Salvador para no separarnos de Él nunca más. Mis hermanos, nuestra esperanza no es ir al cielo y ver las puertas de perlas y caminar por la calle de oro. No, mis hermanos, nuestra esperanza es estar con Jesús, que en este momento está en el cielo. Hablando de los creyentes en Tesalónica, Pablo les dice que ellos se habían convertido de los ídolos a Dios. ¿Para qué? Para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo. ¿Tú escuchaste eso? La verdadera conversión consiste en dos cosas. En la verdadera conversión, los ídolos del corazón son destronados para colocar a Dios en el trono de nuestras almas como el objeto máximo de nuestro deleite. Pero al mismo tiempo la conversión redirige, replantea por completo el objeto de nuestra esperanza. Nosotros nos convertimos para esperar de los cielos a su Hijo. Para eso nos convertimos. Para tener esa esperanza. Todos los seres humanos viven por una esperanza. Eso es lo que los motiva a levantarse por la mañana. Eso es lo que los lleva a hacer todo lo que hacen cada día. Bueno, mis hermanos, lo que Pablo está diciendo aquí es que uno de los resultados de la salvación es llevarnos a esperar en la segunda venida de Cristo por encima de cualquier esperanza terrenal. Sí, hay muchas cosas legítimas
que nosotros podemos esperar en esta vida. Pero ninguna de ellas puede competir con esa esperanza. El Señor descenderá del cielo y nosotros nos reuniremos con Él. Y yo te pregunto, mi hermano, ¿es esa tu esperanza? ¿O hay muchas cosas de este mundo que han comenzado a eclipsar tu anhelo por la segunda venida de Cristo? Mi hermano, ¿cuándo fue la última vez que tú te levantaste por la mañana y pensaste, podía ser hoy? Puede ser hoy. Oh, yo quiero que sea hoy. Oh, si ven, Señor Jesús, como dice Juan en el Apocalipsis. Porque, mi hermano, si no es así, tu vida espiritual está en peligro. Si tú no estás viviendo a la luz de la esperanza de la segunda venida, mi hermano, tu vida espiritual está en peligro. Pablo dice en Tito capítulo 2, me encanta este pasaje, que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Dice John Piper, hay personas que dicen, es que los cristianos que viven esperando la segunda venida se olvidan de las cosas aquí abajo. No. Esperar la segunda venida nos motiva a estar activos en la iglesia, nos motiva a predicar el evangelio, nos motiva a buscar la gloria de Dios en todo lo que hacemos, aún en nuestras vocaciones terrenales. Dice Piper, el problema no es que nosotros estemos pensando demasiado en el cielo, es que estamos pensando demasiado en el mundo. Dice que la gracia de Dios nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Saben por qué muchas veces los que profesan ser cristianos se ven tan mundanos? Bueno, en muchos casos es porque no son cristianos, pero en otros casos es porque han perdido de vista la segunda venida del Señor, la segunda venida de Cristo. ¿Cómo debería vivir un cristiano que se levanta todos los días de su vida diciendo, Señor, estas próximas 24 horas las voy a vivir como si fuera a encontrarme contigo al final del día? ¿Cómo viviría un cristiano? Mis hermanos, ¿por qué el mundo nos atrae tanto? Porque hemos perdido de vista esa esperanza, la esperanza de estar con nuestro Señor. Eso es lo que motiva al creyente a vivir en santidad. Eso es lo que motiva al creyente a hacer buenas obras. El hecho de aguardar esa esperanza bienaventurada. Algún día estaremos con nuestro Señor y echaremos nuestras coronas a sus pies en eterna gratitud por habernos comprado con su sangre y por habernos atraído hacia Él con cuerdas de amor. ¿Se dieron cuenta, como dice Pablo en 2 Tesalónica 2:1, la venida de Cristo y nuestra reunión con Él? No es una película fantástica la que estamos... yo quisiera ver cómo los cielos se enrollan como un pergamino. Olvídate de eso. Esas son las cosas que acompañarán la segunda venida, pero eso no es importante. Lo importante es que Cristo viene y nosotros estaremos con Él. Nuestra reunión con Él, dice Pablo, y así estaremos siempre con el Señor. Y añade, alentaos unos a otros con estas palabras. ¿Cuándo fue la última vez, mi hermano, que tú te acercaste a un creyente en aflicción y le dijiste, mi hermano, estoy sufriendo contigo? Yo sé lo que tú estás pasando, pero no te olvides, hay una luz al final del túnel porque Cristo viene. ¿Cuándo fue la última vez que tú alentaste a alguien con esas palabras? Porque Pablo dice, alentaos unos a otros con estas palabras. Hermanos, Cristo viene.
Y yo te pregunto una vez más, mi amigo, ¿es esa tu esperanza? Miembro de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, ¿estás aguardando con expectativa el retorno de tu Señor? ¿Estás velando, estás orando, estás ocupado en buenas obras? Estad preparados. El Señor exhorta a sus discípulos, a los 12 apóstoles que estaban allí, que escucharon originalmente este discurso. El Señor los exhorta a estar alertas en cuanto a la destrucción de Jerusalén. Versículos 28 al 31. Pero a partir del versículo 32, Cristo exhorta a su iglesia en general a estar preparados para su regreso, porque no sabemos cuándo será. Con esto en mente, veamos ahora la primera parte de este pasaje, versículo 28. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabed que el verano está cerca. Tan pronto comienzan a brotar las ramas y las hojas de la higuera, es un indicativo de que el verano está cerca. Y de paso, mis hermanos, no hay que buscarle las 5 patas al gato. Algunas personas dicen, la higuera es Israel, y por lo tanto allí está hablando de cuando Israel vuelva a constituirse como nación. Y eso sucedió en el año 1948 con una resolución de la ONU. Entonces iban a pasar 40 años para la venida del Señor. Así que algunas personas geniales, guruses de la profecía, dijeron: Cristo viene en el año 1988. Estamos en el 2017 y no ha vuelto. Mis hermanos, la higuera allí no significa otra cosa que una mata de higuera. De hecho, si buscan el pasaje paralelo en el Evangelio de Lucas, verán que dice: de la higuera y de los otros árboles aprended la parábola. No hay nada especial en la higuera aquí. Es simplemente una observación de sentido común, que iba a ser entendida por todas las personas que vivían en esa región del planeta. Pues de la misma manera, dice el Señor, tan pronto viereis la abominación desoladora puesta donde no debe estar, como dice en Marcos capítulo 13 versículo 14, cuando viereis que la ciudad de Jerusalén está siendo sitiada, como dice en Lucas capítulo 21 versículo 20, sabed que la destrucción está cerca. Sabed que la destrucción está cerca. Como decía hace un momento, mis hermanos, esta información era necesaria porque algunos de ellos estarían vivos en ese momento. Versículo 30, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y la frase con que se introduce esta declaración, que se traduce en nuestras Biblias como desierto, es la palabra amén. Amén, amén os digo. Es una declaración que tiene una certeza absoluta, es una declaración solemne. Lo que el Señor está diciendo a los discípulos que estaban incrédulos, pensando: ¿y de verdad el templo será destruido? La casa de Dios, ese edificio tan masivo, será destruido de tal manera que no quedará piedra sobre piedra. Cristo dice: amén, solemnemente os digo que esta generación no pasará antes del cumplimiento de esta profecía. Y fue exactamente así. Varios de los apóstoles serían testigos presenciales de esta calamidad que habría de acontecerle a la nación de Israel en el año 70. Aunque el cumplimiento de esta profecía parecía algo imposible en ese momento, el Señor quiere desarraigar de la mente de los discípulos cualquier duda que ellos pudieran estar albergando en sus corazones. Versículo 31: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿A ustedes les parece de verdad increíble que el templo sea destruido? No, déjenme decirles ahora algo más increíble. El cielo y la tierra pasarán. No el templo, no. El cielo y la tierra, el universo entero pasará. Pero mis palabras no pasarán. No pasarán.
Ya Cristo había dicho en el versículo 24, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, las potencias que están en los cielos serán conmovidas, el cielo y la tierra pasarán, mis hermanos, para dar paso a los nuevos cielos y la nueva tierra. Dice en segunda de Pedro capítulo 3 versículo 10 que el día del Señor, y por el contexto sabemos que el día del Señor es el día de la segunda venida de Cristo. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Es por eso que la segunda venida y el fin del mundo coinciden. Mis hermanos, ¿qué está describiendo Cristo aquí? La segunda venida. ¿Qué va a pasar después de la segunda venida? ¿Un reino de 1000 años? No. Lo que va a suceder después de la segunda venida de Cristo es cielos nuevos y tierra nueva. Pero nosotros, dice Pedro, esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Nos parece difícil imaginar algo así. El cielo y la tierra parecen tan estables. El cielo y la tierra parecen tan inamovibles. Y sin embargo pasarán. Pero, y este es el énfasis de las palabras de Jesús en este versículo, mis palabras no pasarán. Las palabras de Cristo tienen un cimiento inamovible, porque son las palabras del Dios encarnado. Y tal parece que hay una conexión intencional aquí entre lo que dice el Señor en Marcos 13 con lo que dice el profeta Isaías en Isaías capítulo 40 versículo 8. Dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La palabra de Cristo es la palabra de Dios, porque Cristo es Dios. Y esa palabra es segura, porque Dios es eterno, porque Dios es veraz, porque Dios es fiel, porque Dios es inmutable, porque Dios tiene todo el poder para hacer lo que Él quiere hacer. Así que cuando Dios dice esto va a suceder, mira, tú puedes estar completamente seguro, eso va a suceder. Así que no solo Jerusalén y el templo serían destruidos, tal como Jesús lo había predicho. No, todo el universo experimentará un cataclismo cuando nuestro Señor y Salvador regrese en gloria. Y mi amigo, déjame decirte algo, ya lo primero se cumplió. Ya Jerusalén fue destruida, ya el templo fue destruido, ya los judíos fueron castigados y enviados a todas las naciones, eso ya pasó. Y Jerusalén ha sido hollada por los gentiles, eso ya pasó. Llegó el tiempo de los gentiles, el tiempo del evangelio abierto para los gentiles, eso ya pasó. Así que tú puedes estar completamente seguro de que lo otro pasará también. Nuestro Señor Jesucristo volverá. Y de ahí la exhortación o las exhortaciones que encontramos en los versículos 32 al 37, versículo 32. Pero, de aquel día y la hora nadie sabe. En cuanto a la destrucción de Jerusalén, no se preocupen, no pasará esta generación hasta que todo esto pase. Ustedes verán la abominación desoladora. Jerusalén será sitiada de ejércitos. Ahora, en cuanto a aquel día, al día de mi segunda venida, el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Miren, mis hermanos, el Señor no pudo haber sido más explícito en este pasaje en cuanto al hecho de que su segunda venida está velada para todo el mundo, excepto para el Padre.
excepto para el Padre. El texto comienza con una declaración general, pero de aquel día y la hora nadie sabe. Pastor, ¿y qué significa en griego la palabra nadie? ¿Significa nadie? Nadie. ¿Quién lo sabe? Nadie. A nadie le ha sido revelado por el Padre el tiempo de la segunda venida. A pesar de eso, a lo largo de la historia siempre han aparecido individuos que claman tener ese conocimiento. Y algunos son tan geniales que, para no parecer que están violando la clara declaración del Señor, aquí dice: no, no, no. Lo que no se puede saber es el día y la hora, pero sí se puede saber el mes o el año. Nadie sabe el tiempo, ni el día, ni la hora, ni la semana, ni el mes, ni el año. Que eso nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Y Cristo da una declaración ahora más particular. Él dice: ni los ángeles lo saben. Nadie lo sabe. Ni los ángeles lo saben, aunque ellos van a jugar un papel importante en este evento. Recuerdan lo que dice el Señor en el versículo 27, dice: entonces le enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Los ángeles tienen una tarea que llevar a cabo durante la segunda venida. Pero ¿saben qué? Yo supongo que los ángeles no usan agenda. Hay muchos de nosotros que tienen agendas. Bueno, si hay una agenda en el cielo, una agenda de los ángeles, la segunda venida está en blanco. En esa agenda solo dice lo que ellos van a hacer en la segunda venida, pero la fecha de la segunda venida en la agenda de los ángeles está en blanco. Ellos no saben cuándo viene Jesús. Pero no solo eso, tampoco los apóstoles lo saben, o lo sabían. Vean el versículo 33, dice: mirad, velad y orad, porque no sabéis. ¿Quiénes no sabían? Los apóstoles que estaban escuchando a Jesús. No sabéis cuándo será el tiempo. Versículo 35, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Mis hermanos, los apóstoles que pusieron el fundamento sobre los cuales está edificada la iglesia de Cristo, como dice Pablo en Efesios capítulo 2 versículo 20, los que escribieron el Nuevo Testamento, donde están hoy las palabras de Jesús, ellos murieron sin saber el día de la segunda venida. Pero este texto dice algo todavía más sorprendente. Versículo 32. Pero de aquel día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo. Ni el Hijo, sino el Padre. Wow, el Señor acaba de afirmar en el versículo 31 que sus palabras no pasarán. O sea, Él acaba de equiparar sus palabras a las palabras del Padre. Pero ahora nos dice en el versículo siguiente que a Él no le fue revelado el tiempo de su segunda venida. ¿Cómo podemos explicar esto? Mis hermanos, esta declaración no debiera ser tropiezo para nadie que acepte la doctrina bíblica de la encarnación, de la segunda persona de la Trinidad. Mis hermanos, cuando Dios el Hijo aceptó la voluntad del Padre de venir a salvarnos, Él tuvo que asumir una naturaleza humana semejante en todo a la nuestra, pero sin pecado. Cristo era 100% Dios y 100% hombre. Él poseía en su persona todas las características que hacen que Dios sea Dios y todas las limitaciones que son propias del ser humano.
Una sola persona, dos naturalezas. Sin mezcla, sin confusión, Cristo era Dios y era hombre. Eso es un misterio, mis hermanos. Pero eso es lo que se revela claramente en las escrituras del Nuevo Testamento. Cristo no se hizo menos Dios al hacerse hombre, pero tampoco era una especie de Superman por el hecho de que era Dios. No, mis hermanos. Él se hizo hombre con todo lo que eso implica, excepto el hecho de que él nunca pecó. Porque de no haber sido así, él no habría podido dar su vida por nosotros en la cruz del Calvario, porque Dios no puede morir. Dios no puede morir. Pero el Señor Jesucristo expiró en la cruz. No fue un simulacro de muerte lo que él experimentó allí. No. Jesús experimentó una muerte real y verdadera como cualquier otra muerte. Predicando en el pórtico de Salomón, en Hechos capítulo 3, versículo 15, Pedro acusa a los judíos de haber matado al autor de la vida. Ese texto siempre me ha chocado. Ustedes mataron al autor de la vida. ¿Cómo puede ser posible que simples criaturas del polvo hayan podido matar al que creó todas las cosas, incluyendo la vida misma? Mis hermanos, la naturaleza humana que asumió el Hijo de Dios era humana, era verdaderamente humana. Y los seres humanos mueren. Y los seres humanos no lo saben todo. Es en su condición de humillación que Cristo afirma en este pasaje no conocer el tiempo de su venida. Mis hermanos, en su condición humana, Jesús conocía únicamente lo que el Padre quiso que él supiera. ¿Oyeron eso? En su condición humana, Jesús, el Hijo de Dios, sabía únicamente lo que el Padre quería que él supiera. Hasta ese punto de dependencia y de humillación llegó el Hijo de Dios al encarnarse. Juan capítulo 12, versículo 49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Wow. El Padre me dijo: mira, mi hijo, esto es lo que tú vas a decir cuando estés en la tierra. Hasta ese punto de dependencia, de obediencia, de humillación, llegó el Hijo de Dios para salvarte a ti y a mí. Más adelante, Juan capítulo 15, versículo 15. Escuchen este versículo con atención. Dice el Señor a sus discípulos: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Y el tiempo de su segunda venida no fue una de esas cosas. El Padre no le reveló eso a Jesús durante su encarnación. Y, hermanos, esto es una lección para nosotros en cuanto a la aceptación de la voluntad de Dios. Porque no vemos en la Biblia a Jesús diciendo: Padre, por favor, es mi segunda venida, es el tiempo de mi glorificación, por favor, dime dame un tips de cuándo es. No, el Padre le dijo: tú no tienes por qué saber eso. Y el Señor no tiene problema en decir: yo no lo sé. Como hombre no lo sé. En mi condición de humillación no lo sé. En mi naturaleza humana no lo sé. Ni el Hijo. Ahora, déjenme volver atrás. Hermanos, esta declaración de Jesús no debería ser causa de tropiezo. Esta declaración de Jesús debe ser causa de un asombro reverente.
De un asombro reverente, la segunda persona de la Trinidad se hizo hombre para salvarnos, verdaderamente hombre, con todas las limitaciones de la naturaleza humana, incluyendo la limitación del conocimiento. Porque de no haber sido así, Cristo no nos hubiera podido salvar. Él tenía que ser Dios y hombre, no Dios hombre, porque eso ya sería una tercera categoría, ni Dios ni hombre. Es Dios hombre. No. Él no es Dios hombre. Él es Dios y hombre. Él lo sabe todo, no lo sabe todo. Él es todopoderoso, es débil y murió en debilidad. Es eterno y murió en la cruz. Puede estar en todas partes y no puede estar en todas partes. Pastor, explíqueme eso. No puedo. No puedo. Eso es un misterio. Pero eso es lo que dice la Biblia. Ahora, de paso, hermanos, esta es una prueba contundente a favor de la integridad de las Escrituras. Piensen en esto. Cuando se escribieron los evangelios, la iglesia estaba por todo el imperio romano predicando que Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre para salvarnos. Y los apóstoles no hubieran sido inspirados por el Espíritu Santo y ellos hubieran inventado lo que escribieron en los evangelios, miren, probablemente ellos no hubieran puesto ese versículo ahí, porque ellos sabían que eso podía atentar contra la deidad de Cristo, como de hecho hacen los testigos de Jehová en el día de hoy, que son unos herejes, porque no creen que Cristo es Dios. Eso es una herejía. Pero ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo y por lo tanto ellos escribieron con exactitud lo que Jesús dijo. Y lo que Jesús dijo es que del día y la hora nadie sabe, ni el Hijo sino el Padre. Y ellos escribieron eso inspirados por el Espíritu Santo. Versículo 33. ¿Qué debemos hacer ante esta realidad de que no sabemos el tiempo de la venida? Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Mirad, velad y orad. Como nadie puede saber con certeza que no será en este año, que no será en el otro, mirad, velad y orad. Alguien me preguntaba el domingo pasado, dos jovencitas de aquí de la iglesia, me preguntaron: pastor, pero si Jesús dijo que este evangelio debía ser predicado a todas las naciones, ¿no es eso una señal de que Jesús no puede venir pronto? Porque hay muchas naciones no alcanzadas. Mi respuesta fue: no necesariamente. Porque lo que Jesús dice literalmente en este pasaje es que el evangelio debe llegar a todas las etnias del planeta, a todas las etnias del planeta. Y lo cierto es que hay algunas de esas etnias que hoy están entre el grupo de las no alcanzadas, que en algún punto de la historia recibieron ya el evangelio. Muchos de los países de Medio Oriente que hoy son musulmanes ya recibieron el evangelio en el siglo I, segundo, tercero, cuarto. Ya se les predicó el evangelio, ya llegó el evangelio ahí. Pero por otro lado, mis hermanos, nuestro Dios es todopoderoso y Él puede mover el corazón de los suyos a un movimiento misionero tan grande que en muy poco tiempo las etnias que Cristo tenía en mente cuando Él dijo eso sean alcanzadas. Así que ¿saben qué, mis hermanos? Nosotros no sabemos cuándo vendrá Jesús. No lo sabemos. Por lo tanto, mirad, velad y orad, porque aparte de todo, la segunda venida de Cristo es el próximo gran evento en el calendario de la historia de la redención. Eso es lo que estamos esperando. Por lo tanto, dice Cristo, mirad, es decir, debemos prestar atención. Segundo, velad, es decir, debemos mantenernos alertas. Y tercero, debemos orar. La palabra que se traduce aquí como velar es lo contrario de estar dormidos. Mis hermanos, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros estamos dormidos?
que perdemos contacto con la realidad, ¿no es así? Tú estás dormido. Un individuo puede tener un mal matrimonio, puede tener un montón de deudas, puede ser que mañana lo boten del trabajo, pero si él logra conciliar el sueño, él pierde contacto con esa realidad. Los problemas siguen ahí, pero él está durmiendo. Aunque los problemas siguen ahí, él pierde contacto con la realidad. Mis amados hermanos, miembros de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, eso es precisamente lo que ocurre con aquellos que están dormidos espiritualmente. Están rodeados de peligros, peligros que amenazan su vida espiritual, peligros que amenazan su utilidad en el reino, pero ellos están ajenos a esa realidad. Ellos están durmiendo. De ahí la exhortación de Jesús. Presten atención, despiértense de ese sopor espiritual. Y es importante, hermanos, notar que estas tres palabras, mirad, velad y orad, están en presente imperativo. ¿Y eso qué significa? Primero, que es una orden, y en segundo lugar, que implican un esfuerzo consciente y constante de nuestra parte. Esto no se hace por inercia. Esto es algo, mi amado hermano, mi amada hermana, que tú y yo tenemos que hacer de manera intencional. Debemos hacer esto de manera intencional. Es por eso que la oración está incluida aquí, porque es imposible evitar las distracciones del mundo si no es en dependencia del Espíritu de Dios. Oren. Oren, mis hermanos. Nosotros debemos vivir a la espera del regreso de nuestro Señor. Nosotros debemos colocar ese evento en letras rojas en todas las páginas de nuestra agenda. Tú tienes una agenda, ponlo ahí en el top en letra roja. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Todos los días de tu agenda, Cristo viene, y yo estoy aquí para esperar a mi Señor. Versículo 34. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo: velad. Velad. ¿Se dan cuenta cómo se resaltan aquí las mismas cosas otra vez? No sabemos cuándo viene Jesús y su venida será repentina. ¿Vieron eso? Para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Cada uno debe mantenerse espiritualmente despierto para poder hacer lo que Cristo le encargó que hiciera, de acuerdo a sus dones, de acuerdo a sus oportunidades. Mi hermano, tú fuiste salvado por Cristo para hacer algo. Él te dio dones. El papá de una hermana de nuestra iglesia tenía una empresa que era vigilada por 2 guardianes nocturnos. Como él no quería que se durmieran, y de paso yo no estoy haciendo aquí un juicio de valor sobre este hecho, pero como él no quería que se durmiera, me contaba esta hermana que su papá instaló un sistema en los 2 extremos del área que ellos debían vigilar. Y ellos tenían que moverse todas las noches y ponchar tarjeta cada 15 minutos. Cada 15 minutos. Y volver otra vez la noche entera. La noche entera. ¿Saben qué, mis hermanos? Nuestro Dios en su gracia
ha instalado un sistema para que tú y yo nos mantengamos despiertos, espiritualmente despiertos. Nuestro Dios nos ha dado todos los recursos espirituales que nosotros necesitamos, pero ¿sabes qué, mi queridísimo hermano, hermana de IBCJ? Nadie puede hacer uso de esos recursos por ti. Eres tú el que debes mantenerse despierto. Eres tú. Eres tú el que tienes que leer diariamente su palabra. Porque la palabra es lo que nos da una dosis de realidad. La palabra de Dios. Nosotros tendemos como a ser pajaritos en el aire, pero la palabra de Dios nos aterriza. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sed sobrios, tengan buen juicio, porque estamos en una batalla y el enemigo que tenemos en contra es un enemigo formidable. Sed sobrios. No estamos en un picnic en el Parque Mirador, estamos en un campo de batalla. No aflojes tu fusil y no te duermas, que te pueden dar un tiro en la cabeza cuando menos te lo esperas. Sed sobrios y orad, porque es a través de la oración que nosotros obtenemos la ayuda necesaria para enfrentar al enemigo. Mi hermano, tú quieres permanecer despierto, mantente cerca de la palabra, mantente cerca de la oración, porque no hay otra manera. Pero tampoco te alejes de la iglesia. Tampoco te alejes de la iglesia. Hay muchos que creen que pueden vivir sus vidas cristianas independientes de los demás. Pero mis hermanos amados, Dios no diseñó la vida cristiana para que funcione en aislamiento. Dice el autor de la carta a los Hebreos, y está advirtiendo precisamente en contra de la apostasía, dice: mantengan firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Saben lo que dice inmediatamente después? Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Ante la realidad de que nos acercamos cada vez más al encuentro de nuestro Señor, no dejemos de congregarnos, para que podamos estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Necesitamos el cuerpo de Cristo para mantenernos alertas, para mantenernos despiertos. Necesitamos exponernos a la predicación de la palabra. Necesitamos exponernos a las ordenanzas del Señor, como lo haremos esta noche, celebrando la Santa Cena. Oh, mis hermanos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, para que podamos seguir corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante, porque muy pronto veremos a nuestro Señor. Despierta, mi hermano, si estás durmiendo. Despierta. Mantente alerta si estás despierto, pero no dejes de velar. Coloca delante de tus ojos ese día señalado en la agenda de Dios, para que nada te distraiga. Cristo viene. Oh, Cristo viene. Y levantarse cada mañana diciendo: ojalá fuera hoy. Ojalá fuera hoy. Hay veces que por razones ministeriales uno tiene que salir de viaje sin la esposa. Y cuando ya se acerca el día del vuelo de regreso a casa, uno está a veces tan emocionado por volver a casa y ver a la familia que uno no puede dormir. ¿No les ha pasado eso?
Uno no puede dormir. Nuestro bendito Señor vuelve y nosotros estaremos para siempre con Él. Dice en Hebreos capítulo 9 versículo 28 que Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvación de los que ansiosamente le esperan, dice el texto literalmente. Los que ansiosamente le esperan. Ese tipo de espera es lo opuesto al olvido. Ese tipo de espera es lo opuesto a la apatía. Es lo opuesto al descuido. Es lo opuesto a la distracción. Y yo te pregunto, mi amado hermano, ¿estás esperando ansiosamente a tu Señor? Ansiosamente, aguardando intensamente ese bendito día en que nos encontraremos con Él y veremos su rostro. ¿O te has dejado arropar por el olvido, la apatía, el descuido, la distracción por las cosas de este mundo? Escuche estas palabras de Pablo en Romanos 13. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Despierta, mi hermano, deja esa mundanalidad. Desconéctate de todo eso que está adormeciendo tus sentidos espirituales. Y espera ansiosamente la venida de tu Señor. Y si tú estás aquí sin Cristo en esta mañana, yo quiero exhortarte a que te ampares en su gracia perdonadora, porque mi amigo, todavía estás a tiempo. Cristo es y seguirá siendo un gran Salvador hasta que Él regrese en gloria. Pero aquellos que sean encontrados impenitentes en el día de su venida, entonces tendrán que comparecer delante de Él, ya no como un Salvador, sino como un juez. Oh, mi amigo, que no te quepa la menor duda de que todas las profecías de la segunda venida de Cristo se van a cumplir, así como se cumplieron todas las que tenían que ver con su primera venida. Pero lamentablemente muchos estarán distraídos hasta que sea demasiado tarde. Dice Jesús en Mateo 24: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Ven, hermanos? No es una venida secreta, es tan pública como el diluvio, como en los días de Noé. Así será la venida del hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, nada malo, todo legítimo en sí mismo, pero estaban distraídos en estas cosas, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Oh, mi amigo, que ese no sea tu caso. Que ese no sea tu caso. Ampárate en esa gracia divina que todavía está disponible para ti.